La nutrición simplemente como que se idealizó y hasta tiene un estatus, como que esto fuera caro, ¿no? Sí, para poder alimentarte bien tienes que gastar mucho dinero porque eso es lo que se está mostrando y realmente no tiene que ser así, porque la gente asume que los nutricionistas solamente hacemos dietas para bajar de peso. Bueno, eso es lo otro, ¿no? Si eres nutricionista, luego tú comes siempre light, dietético, saludable y es como... No necesariamente. Y es tan difícil comunicar en términos de educación, entonces es más fácil decirle a la gente, no coman frutas porque eso es azúcar. Es como en la política, ¿no? A la gente le gusta el extremo. Y en nutrición pasa exactamente lo mismo. Es o todo o nada. La alimentación no es una dieta de 30 días, es un hábito para toda la vida. Lo que pasa es que normalizamos mucho hablar del cuerpo, opinar del cuerpo y por ende pues hacer unas burlas, las hacen incluso los mismos padres a sus hijos. Entonces yo decir, no, la lulada es mala porque tiene azúcar, estoy negando mis raíces. Ay, yo quisiera ser como tú que haces ejercicio todos los días y que comes súper bien. Y yo sí hago ejercicio, pero hay días en los que no hago ejercicio. Yo sí como bien, pero hay días en los que como diferente y no significa que no lo esté haciendo bien, pero la gente te idealiza un poco, ¿no? Porque hay esa presión, sobre todo en la mujer. Ay, ella siempre todo es perfecto. No, nada es perfecto. Y encontré que mi propósito de vida estaba en llegar a otras mamás para enseñarles a alimentar a sus hijos. Y esa etapa de alimentación complementaria se llama así, desde los 6 meses que empieza a comer hasta los 2 años, es fundamental para la salud del ser humano, porque ahí estableces tus hábitos de alimentación. Entonces, si ves, es un universo de posibilidades más allá de preparar pancakes de avena en redes sociales. Hola y bienvenidos en Locali. Ya estamos de vuelta, por fin. Antes que nada, te quiero desear un muy feliz año, lleno de proyectos, de momentos en familia, de felicidad y, por supuesto, de delicias caleñas. Para empezar el año de la mejor manera posible y porque enero es el mes en el que aprovechamos para tomar nuevos hábitos, nos vamos a enfocar en el bienestar. Este mes tendremos 2 invitadas muy especiales para conversar y reflexionar juntos sobre este tema. Soy Luisa, tu anfitriona. Soy apasionada por la alimentación, el emprendimiento y enamorada de Cali. A través de estos episodios te invito a descubrir y conversar con quienes hacen de Cali una ciudad llena de sabores, ideas y conocer a las personas que emprenden con propósito y mucha pasión. Porque estoy convencida de que Cali merece brillar mucho más. Así que por favor, saquemos este orgullo caleño que llevamos dentro. Te voy a hacer una pregunta para antes de sonido. Listo. Si me puedes decir cómo empezaste tu día y pues cuál es tu rutina por la mañana. Yo todas las mañanas me despierto muy temprano, más o menos 5:30 de la mañana. Y lo primero que hago es lavarme la cara, estirarme un poquito. No, lo primero que hago es darle un beso a mis hijos que amanecen al lado de nosotros. Ajá. Me levanto, me sirvo un café, me tomo un vaso con agua, me sirvo un café y empiezo a despertar a todos los integrantes de la casa. Revisamos qué vamos a hacer de desayuno, la lonchera de los niños y arranca el día, ¿no? Uh-huh. La primera hora del día es un poquito agitada porque es alistar a los niños con mi esposo para llevarlos al colegio y ya mi esposo se va con ellos y llega como el momento de paz para mí, de tomarme ese cafecito en silencio y hacer ejercicio. Esa es la primera hora. Ritual, infaltable. Y después a trabajar. A trabajar, claro, bueno, por supuesto. Listo. Bueno, yo estoy súper feliz de estar contigo. Por fin lo logramos. Hace rato que hablamos y por fin tengo Lina Valencia en Locali. ¡Qué emoción! Bueno, entonces, pues en Locali, como te decía, hablamos de comida, pero pues es imposible hablar de comida, de tratar de este tema sin hablar de nutrición. Total. Y además contigo, porque representa este mundo en Cali, pues me parece, de lo que yo veo. Obviamente vamos a conversar de lo que deberíamos comer, escuchar tus consejos, pero no es una consulta. Okay. Más que todo, yo quiero entender quién está detrás de Nutrición en Movimiento, quién es Lina Valencia, cómo llegaste a este mundo, por qué te motivaste a ayudar a la gente con su relación con la comida, o sea, entender todo el background de antes que llegaba Nutrición en Movimiento, o sea, qué es Nutrición en Movimiento y por qué. Entonces, muchas gracias por aceptar mi invitación y por estar acá hoy. Gracias a ti por invitarme. Bueno, entonces, Lina, eres nutricionista, sí, emprendedora, total, influenciadora.
Espero que sí. Autora, conferencista, Sí. creadora de recetas, Sí, catadora de almuerzos, total. Almuerzos, desayunos y cenas. deportista, mamá, pues me imagino que se me olvida cosas, pero desde poco estás desarrolladora de aplicación para alimentación de bebé. Esa es la nueva. Ajá. Se escucha larga esa lista cuando la dices tú. No, Pues no, sí, no. cuando vi todo eso estaba, wow, hace muchas cosas. Y desde poquito, pues vamos a ver, podcaster. Bueno, entonces yo te he dicho cositas como título de lo que vi de ti, pero si te puedes presentar realmente quién eres. Uy, ese quién eres es a veces como complejo de responder porque yo creo que uno todos los días es alguien diferente, se despierta siendo alguien diferente, pero yo soy mamá, que eso es lo primero que digo porque es mi trabajo 24/7. Así esté haciendo otras cosas, es todo el tiempo estoy pensando en función de ellos, de Alejo y de Samuel. Soy mamá de Alejandro y de Samuel, 2 niños de 7 y 3 años y medio. Soy la esposa de Federico. Soy la hija de Carlos Fidel y María Cristina, la hermana de Juan Felipe. Soy muy familiar. Si ves, esta es como la primera, lo que me define. Sí, lo primero es que dices. Ajá, primero que dices. Es que sin ellos realmente difícilmente podría tener toda esa lista de títulos o roles en mi vida, ¿no? Entonces, primero, la familia siempre, eso me define un poco. Y como profesión, porque esa es la pasión como con la que me levanto todos los días, pues soy nutricionista. ¿Y cómo llega la nutrición a mí? Realmente yo desde que estaba en el colegio, lo mío era como la ciencia, me encantaba leer mucho sobre la biología, pero como que no tenía muy bien definido qué era lo que a mí me gustaba. Yo creo que nadie en el colegio, difícilmente, sí. en el colegio estás muy pequeño. Sí, Incluso sí, me de acuerdo, una tienes que escoger tu camino, es como, no es muy sé. complicado. O sea, yo creo que hay una exploración ahí que uno no tiene muy definida. Incluso en el colegio nos dividían como de acuerdo al enfoque que uno quería hacer. En los últimos 2 años de colegio era el económico, el científico y humanidades. Y yo me metí al económico. Pues no, ni siquiera estaba enrutada allí. Y cuando me gradué, yo dije, voy a estudiar ingeniería industrial. En esa época, año 2002, no había mucha información sobre diversidad de carreras, sino que estaban como las ingenierías, derecho, economía, administración y paré de contar. Y pues ingeniería industrial como que eso sonaba que me iba a abrir puertas y me iba a ir bien. Pero no había una pasión, no la había encontrado realmente. Yo me fui primero para Alemania, 6 meses, a aprender alemán. Volví a estudiar a Cali, ingeniería industrial en la Universidad Javeriana. Okay. Empiezo mi primer semestre, normal. Cálculo 1, física 1, química 1, todas las básicas. Pero había una materia que se llamaba Introducción a la Ingeniería y yo no podía con esa materia. Yo no entraba. No entraba. Como vaga. Yo decía, no, ¿qué es esto? Y en segundo semestre ya entré un poco como más como en la crisis, ¿no? Como, si es esto, si es esto, si es esto. Y el profesor de Introducción a la Ingeniería un día me llamó y me dijo, y yo entraba y yo pasaba los exámenes. ¿Cómo? No sé. Yo estudiaba y ya. Y él me dijo, ¿a usted sí le gusta esto? Y le dije, yo creo que no. Me dijo, yo no te veo nunca en clase, pero me llama la atención, pues, ¿por qué estás estudiando esta carrera si no entras a Introducción a la Ingeniería? Caminé para el laboratorio de ingeniería y ese día fuimos todos mis compañeros y yo, no, esto no, pues no mueve ninguna fibra en mí. Salí de allí y no sabía que nutrición y dietética existía como carrera. Yo empiezo como a buscar. Yo sabía que me gustaba la ciencia, sabía que me gustaba entender el cuerpo humano en todo su funcionamiento, pero sabía que medicina tampoco era, no me seducía lo suficiente porque yo no me veía como en el área de, no me veía muy de intervención o muy invasiva, no sé, no estaba allí, aunque no toda la medicina es invasiva, pero había algo que me movía por otro lado y encontré investigando que nutrición y dietética existía. Por fin lo encontraste. Claro, en Cali no había.
Y yo también me quería ir de Cali, yo quería volver a salir de Cali de alguna manera. Amo Cali, pero yo quería explorar otras cosas. Y encontré Nutrición y Dietética, Universidad Javeriana de Bogotá, con algunas materias afines y empecé a averiguar y me dijeron, le valemos esta, que hizo. Entonces no había perdido mucho tiempo. Aunque lo que habías hecho sirvió para Totalmente. entrar en esta Hablo carrera. con mis papás y siempre el apoyo de ellos ha sido al 100%. Eso sí, o sea, hazlo bien, ¿no? O sea, si lo vas a hacer es con pasión, convencida, tal. Yo, papi, me tengo que ir de Bogotá, me tengo que ir de Cali, voy para Bogotá, wow, un montón de cambios, pero me fui para allá, me fui sola y empecé a estudiar nutrición. En esa época nutrición no estaba de moda, no se hablaba de nutrición. Tanto que yo empecé a estudiar nutrición y mis amigos me decían, ¿te cambiaste a ingeniería en nutrición? ¿Y qué ves en nutrición? Como lechugas 1, tomates 2. He visto tu post en Instagram de eso y me dio risa, como Y es la imagen. Siempre cuento esa anécdota porque es que es muy chistoso y ellos hoy en día me dicen, no, sí, tenías toda la razón en estudiar nutrición. Yo les decía, esto es importante. Ahí empieza mi mundo de la nutrición y a estudiar nutrición y la historia pues es larga porque... ¿Qué estás escribiendo ahora? Exacto. Bueno, y entonces nos puedes contar, pues porque todos tenemos una idea de qué es la nutrición, qué hace una nutricionista, pero nos puedes contar realmente qué haces, qué aportas. Me encanta tu pregunta porque casi no la hacen, porque la gente asume que los nutricionistas solamente hacemos dietas para bajar de peso. Sí. Y realmente pues, es como que la pérdida de peso es algo súper popular, bueno, ya hablaremos de eso, pero el nutricionista dietista como formación profesional es un universo espectacular. Tanto que cuando nosotros nos formamos, aprendemos a entender la nutrición no solamente desde la fisiología del cuerpo y cómo los alimentos interactúan con cada una de nuestras células en nuestro organismo, sino que también podemos digamos que extrapolar esto a entenderlo en comunidad, en las poblaciones, desde el punto de vista sociocultural, económico y cómo llevamos esto para aterrizarlo a la vida real. ¿Sí? Muy lejos de lo que la nutrición se convirtió en redes sociales, ¿sabes? Como que lo que yo veo es que la nutrición simplemente como que se idealizó y hasta tiene un estatus. Es como si no, como que esto fuera caro, ¿no? Sí, para poder alimentarte bien tienes que gastar mucho dinero porque eso es lo que se está mostrando y realmente no tiene que ser así. Entonces el profesional nutricionista se puede desenvolver en la clínica, en salud pública, participando activamente en proyectos, en programas de salud pública. Como en fundaciones, en colegios. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene nutricionistas, trabajan nutricionistas, fundaciones, colegios, CDIs, hogares infantiles, públicos, privados, tienen que tener un nutricionista para entender esa población qué necesita y cómo lleva el alimento allá. El nutricionista se desenvuelve también en la industria de alimentos, porque hay un enfoque que lleva a la industria a decir cómo esto que usted está produciendo impacta a la salud del ser humano. Entonces, si ves, es un universo de posibilidades más allá de preparar pancakes de avena en redes sociales. Es un universo increíble. Sí, chévere que lo contás así porque es la idea que uno tiene, como Exacto. Es para bajar de peso. ¿Por qué vas a ver un nutricionista? Tienes que bajar de peso, pero hay mucho más detrás. Hay mucho más, sí, exacto. Y todas las patologías, cuando hablamos de la clínica, personas con diabetes, personas con enfermedades del riñón, personas con enfermedades del hígado, personas con cáncer, personas con diferentes patologías necesitan el abordaje de un nutricionista. A veces uno va al médico y le dice, bueno, tómate esta pastilla, pero realmente es la nutrición. A ver, también una nutricionista para que te explique qué hay que comer, cómo ajustar tu dieta antes de tomar pastillas. Bueno, te voy a contar ya, no te lo quería contar, pero soy nutricionista también. ¡Wow! No sé, pero como pues hablas de eso, es justo lo que sentí cuando empecé a estudiar eso. La gente me decía, pero ¿por qué haces eso? O sea, ¿quieres bajar de peso? ¿Por qué? O sea, nadie entendía y es como, de una es como, ay, lo que comes siempre es dietético. Pero eso no significa nada. Eso no significa nada, exacto. Bueno, eso es lo otro, ¿no? Si eres nutricionista, luego tú comes siempre light, dietético, saludable y es como...
no necesariamente. Bueno, vamos a desarrollar todo eso. Súper. ¿Y hubo un momento en el que te dijiste a ti misma como esto es lo que quiero hacer, quiero como reconciliar a la gente con su alimentación? Sí, pero no fue precisamente estudiando la carrera porque pues uno ahí está como, ¿no? En el mundo de estudiar esto, entenderlo. Fue cuando me gradué que empieza el boom de las redes sociales y ahí mismo el boom de la nutrición, ¿no? Como está de moda alimentarse bien, pero yo empiezo a ver una cantidad de mensajes restrictivos, todos enfocados en que a través de nutrición tú logras el cuerpo perfecto. Y la gente entrando en esta dinámica, empezando a desarrollar una mala relación con la comida. Y empiezo a escuchar como un mito del otro y dije, y cuando yo empiezo a hacer consulta, ya veo y entiendo, porque tú cuando estás estudiando no tienes contacto como con el paciente. Ajá. La práctica es muy clínica o en salud pública, en campo, pero el hablar con un paciente y darte cuenta que si no trabajas sobre la relación con el cuerpo y con la comida no vas a hacer nada. Absolutamente nada. Yo dije, aquí tengo que empezar a trabajar de una forma diferente. Lo sabía como que lo había experimentado yo como persona, porque también como seres humanos yo pienso que todos tenemos un poquitico de mala relación con la comida. Unos en mayor intensidad que otros, pero yo alcancé a vivir algunas cosas, yo como Lina Valencia, que decía, yo tengo que aprender a reconciliarme con mi cuerpo y con la comida para poder decidir bien, porque si sigo decidiendo sobre lo que no me gusta de mí, por ahí no va a ser la respuesta. Y eso empecé a entenderlo cada vez más y cada vez más. Y se me volvió como una banderita del programa mío, llevar a las personas a que se reconcilien con la comida. Ok. ¿Y cuándo fue este boom que decías de la nutrición? ¿En qué año? Como en el 2012, es que lo recuerdo perfecto porque yo me devuelvo a Cali y yo llego acá y empezó, en ese año creo que empezó Instagram, por lo menos acá en Colombia, y mis amigas me decían, tenés que abrir redes sociales, tienes que empezar a hablar de nutrición. Pero yo a quienes veía hablando de nutrición eran modelos, actrices, ¿no? Y yo entonces decía, pero yo soy profesora de la universidad, yo soy nutricionista clínica, no concebía que fuera serio aparecer hablando en redes sociales, no existía como el profesional, como hoy en día profesionales de la salud allí hablando. Entonces yo les decía, no, pero ellas me decían, no, al contrario, es que necesitamos que nos valides esa información, tú sabes, tú estudiaste eso. Y dije, tiene todo el sentido. Y ahí arranqué a abrir redes sociales y pues hoy en día es una comunidad enorme para mí. Sí. Y es interesante lo que dices porque he entrevistado, no sé si conoces Einar de Come Cali, una cuenta Instagram que recomienda restaurantes. Y cuando hablé con él me decía que en los 2015 llegó el boom de la comida rápida en Colombia, en Cali. Entonces, pues es un poquito relacionado, como casi al mismo tiempo llegó el momento que la gente pues quiere entender qué está consumiendo y llega la mala comida, pues la comida rápida. Sí, exacto. No sería mala, pero a la vez. Entonces, de pronto hay una correlación entre los dos. Seguro. Bueno, y tú te enfocas más que todo en la alimentación de los niños. Sí. ¿Pero ves también como adultos o solo niños? Esa es otra historia, porque yo siempre, cuando empecé a trabajar, siempre quería adultos. Y de hecho, mi primer trabajo fue en el Hospital San Ignacio, donde hice mi práctica, pero yo iba enfocada a nutrición clínica del adulto. Pero siempre la nutrición pediátrica me ha hecho ojitos, digo yo así. Y mi jefe me decía, hoy estoy ocupada en esto, por favor tú vas y haces el cálculo de la nutrición parenteral, que es una nutrición por la vena de los recién nacidos, prematuros o los que están hospitalizados en UCI. Y yo, ay, pero ¿por qué me ponen a hacer esto? Y me gusta ver adultos. Ahí empezó, vaya allá. Y empecé con adultos. Mi segundo trabajo fue como docente en el área de adultos, en la Javeriana, también en Bogotá. O sea, eras docente. Fui profesora. Ok. Y ahí ya me devuelvo a Cali, empiezo a estudiar maestría en epidemiología, aquí en la Universidad del Valle, y yo seguía con mi tema de los adultos, pero resulta que por cosas de la vida, mi tutor de la tesis fue un gastroenterólogo pediatra. Y me dijo, tu tesis va a ser con niños. Y yo,
está bien, vamos a ver a los niños. Entonces siempre estaba la nutrición pediátrica ahí detrás mío, pero yo estaba muy apasionada también por el tema metabólico, ¿no? La obesidad, la diabetes y todo lo que se desarrolla desde el tejido adiposo como tal, entendiendo esto como este mundo maravilloso, pero al mismo tiempo entendiendo la complejidad de la obesidad per se y de las personas que la padecen. Entonces eso me apasionaba mucho. Y en pro también de ayudar a estas personas a mejorar su relación con la comida y con su cuerpo, decirles, no necesitamos llegar a ser flacos. Entonces, en todo este universo, sigo, quedo embarazada en el 2018 y ahí algo se prendió en mí que dijo, la nutrición materno-infantil es una cosa que yo necesito empezar a explorar, lo estoy viviendo y entiendo la epigenética, la programación nutricional temprana, todo lo que pasa a nivel metabólico y de salud, y dije, este es el universo que yo quiero seguir explorando. O sea, todo eso que trabajé en adultos se empieza a prevenir desde antes del embarazo, durante el embarazo y con la alimentación del bebé y el niño. Me voy para acá. Sin dejar de trabajar acá con los adultos. Entonces, hoy en día, esto ha sido también un trabajo con un poco de emprendimiento, porque mi empresa, yo no podía decir, ya no voy a más adultos, sino que solamente veo bebés y niños. Ha sido una migración progresiva. Hoy en día, mi enfoque fundamental es la nutrición materno-infantil, sin dejar 100% de lado de atender estos dolores del adulto. Y entonces dijiste que tu empresa, ¿cuál es tu empresa? ¿Qué es Nutrición en Movimiento? Bueno, Nutrición en Movimiento, yo le digo que es una filosofía de vida. Suena como súper etéreo, pero nace así. Es un centro de nutrición y bienestar y su sede física está en Cali. Está aquí en Cali, pero nosotros hemos llegado a través de la virtualidad y de un trabajo muy, digamos, muy fuerte a muchos otros países, con programas, con consulta, pero nuestra sede está aquí. Y he conformado un equipo que en este momento somos 5 nutricionistas, una psicóloga, y trabajan también allí de la mano de nosotros una endocrinóloga y una nefróloga, 2 médicas. Porque son, digamos, 2 de los fuertes que nosotros atendemos en nutrición. ¿Y qué significa pues la nutrición en movimiento? ¿Por qué lo llamaste así? Yo siempre fui muy deportista. Okay. Cuando nace Nutrición en Movimiento, yo estaba como en mi momento, estaba recién llegada a Cali. Bueno, yo primero fundamos una empresa que se quebró con otra amiga. Eso es bueno saberlo. Sí. Ajá. Antes de Nutrición en Movimiento estaba Sendo, Centro de Endocrinología y Nutrición. Okay. Y esto fue una idea que trajimos desde que yo estaba en Bogotá, una colega amiga mía y amiga, y 2 endocrinólogos. Una de las endocrinólogas, Ana María, caleña también, y el otro endocrinólogo, Alejandro Marín de Pereira. Los 4 tuvimos la idea de hacer un centro de endocrinología y nutrición en Cali, muy enfocados en el tema de terapia nutricional en pacientes con diabetes. Y desarrollamos como todo un programa de entrenamiento en bomba de insulina, que es un dispositivo que tienen los pacientes con diabetes tipo 1 que necesitan, digamos, insulina, pero esto es tecnología de punta para pacientes mal controlados, y yo aprendí muchísimo de ese tema. Angélica, mi amiga y socia en ese momento, me enseñó un montón de cosas, entonces yo empezamos ahí, pero claro, en año y medio en que teníamos solo un cliente que era el laboratorio que hacía las bombas, entramos en unos gastos fijos súper altos, los socios no podían estar todos acá, la única que estaba en Cali era yo. Entonces era como una cadena de errores desde el emprendimiento, costos fijos altos, pago del único cliente a 60, 90, a veces hasta 120 días. Entonces la cartera era perversa. Flujo de caja. Flujo de caja en cero, que es el combo perfecto para irte al abismo. Ajá. ¿Y cómo te sentiste cuando eso pues ya... Fue muy raro, porque yo no tuve un duelo, porque yo creo que el duelo lo hicimos durante el año y medio que intentamos funcionar. Ajá. Y era como, ya estábamos todos hasta acá, y yo me voy para la Universidad ICESI, al centro de asesoría de emprendimiento, y me atiende Carolina, que nunca me voy a olvidar de ella. En ese momento
ella estaba trabajando ahí y le dije, yo tengo esta empresa con estos socios, pero me está pasando esto. Carolina me dice, no, tienen que tomar un camino, reúne a tus socios, toma la decisión, pero tienen que tomar la decisión. O inyectan capital y trabajo todos, o hay que cerrar, porque pues mejor dicho, se van a desangrar el bolsillo de ustedes. Nos reunimos y tomamos la decisión. Y con Carolina llegué un día y le dije, yo tengo una idea. Yo tengo un sueño desde que estoy en la universidad y yo venía pensando en el nombre de mi sueño. Y como yo estaba haciendo tanto deporte en ese momento, y yo decía, la nutrición tiene que ir muy ligada al movimiento. Son dos hermanos. Pero al mismo tiempo, nutrición en movimiento me sonaba a que yo siempre iba a estar evolucionando. No tanto en el movimiento del deporte, sino una nutrición que es dinámica, que cambia, que es una ciencia. Aparece nutrición en movimiento, yo le pongo la idea a ella y me dice, esta me gusta. Esta está muy buena, esta idea. Vámonos acá. Cierro uno, pero con toda la energía de abrir lo otro. Yo cierro el consultorio en octubre y la primera semana de diciembre ya tenía nutrición en movimiento. Uy. Abriendo. Así, es que yo soy así. Ajá. Yo no me gusta esperar. Y esa es una de mis características. ¿Por qué? Porque me gusta hacer. Puede que me falte un poquito más de precisión y de detalle, pero si me pongo con la precisión y el detalle, creo que no haría nada de lo que he hecho hasta ahora. Si lo haces y después te das cuenta y lo adaptas. Claro, eso es lo que venía haciendo como en la historia, pero Nutrición en Movimiento se abre en diciembre del 2013. Okay. 2 meses después de haber liquidado la otra empresa y con todo el apoyo otra vez de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi esposo actual. En ese momento estábamos de novios y todos nos fuimos a arreglar el local y yo feliz. Ahí empieza Nutrición en Movimiento y el nombre es porque sí está el deporte siempre ahí presente, pero es el dinamismo de la nutrición. Y igual la nutrición siempre va evolucionando. Siempre. ¿Qué cosas un día te dicen, no, eso es súper malo? Y el día seguido, y después ya no, ahora sí es bueno. Se puede. Total. Por ejemplo, en Francia nosotros decimos que el huevo pues es malo por el colesterol y ahora están, no es bueno, siguen comiendo. Total. Siempre pues va cambiando, hay estudios que salen y todo. Bueno, si entramos ahora más en el tema de nutrición, escuchamos mucho por todo lado la palabra saludable, eso es saludable o no. ¿Cuál es tu definición de esta palabra, de saludable? Es que empezando porque salud per se o saludable implica muchas cosas, no implica solamente que un alimento sea bajo en grasa o sea que no tenga azúcar, o sea, saludable implica que tú tengas bienestar a partir de un conjunto de atributos, si estamos hablando de un alimento saludable, o de acciones, si estamos hablando de un hábito saludable. Para mí puede ser saludable irme a comer una bolita de helado con una amiga. Es absolutamente saludable. Uh-huh. Para mí puede ser saludable disfrutar de un pedazo de torta el día del cumpleaños de cualquier persona, sin culpa. Eso es saludable. Es saludable comerse la ensalada todos los días. Es saludable tomar agua. Entonces el concepto de saludable creo que se etiquetó muy mal. Entonces luego tienes saludable o no saludable y en teoría saludable podría ser, no saludable podría ser ese lado que te estoy diciendo que para mí sí es saludable. Entonces ahí es donde empieza como esa mala relación con la comida. Pero saludable implica bienestar en todos sus sentidos. Es que tú obtengas bienestar a través de algo o una acción. Lo primero es tú y cómo lo sientes. Exactamente. Y entonces, ¿qué opinas de cómo se está usando esta palabra? Como a manera de etiqueta, tengo un alimento saludable, luego está endiosado, es capaz de curar, sanar, y lo no saludable queda en un cajoncito de lo prohibido, pero resulta que así no debería ser, ¿no? Sino una educación diferente. Lo que pasa es que educar a las personas como lejos de los extremos es difícil. Es como en la política, ¿no? A la gente le gusta el extremo. Y en nutrición pasa exactamente lo mismo. Es o todo o nada. Pero ese blanco o negro, no sabemos manejar ese matiz de grises. Y ese es el que yo intento como que las personas puedan
transitar ese matiz de gris. Entonces, el decir que algo es saludable o no es saludable no te permite como transitar esos grises. Sí, hay que saber manejar y meterse en esta zona gris, y por eso pues hay nutricionista para acompañar. Total. Y pues es mucho de educación también, lo que decía. Muchísimo. Entonces, ¿qué mitos te gustaría deshacer sobre la alimentación? Las frutas. ¿Por qué? ¿Qué hay de mitos? Es que las frutas no sé qué pasó, pero hasta médicos empezaron a hablar de que las frutas eran azúcar, entonces no las puedes consumir. O cuidado con el banano, o con las uvas, o con la naranja. Entonces, esto te lo digo que lo he visto hasta en niños. Mamás de niños que me dicen, yo no le doy tanta fruta porque me parece que es mucho azúcar. No, ¿sí? Entonces, ¿las frutas qué son? Las frutas son un alimento natural primario que sí contiene algunos tipos de azúcares naturales, o sea, vienen de la naturaleza, pero vienen en una red compleja de fibra, agua, vitaminas, antioxidantes que no tienen el mismo comportamiento de la sacarosa o del azúcar normal, ¿no? Y también en términos de entender cómo una publicación de un estudio científico puede confundir demasiado hasta profesionales de la salud. Porque tú ves de pronto el artículo que dice la fructosa genera hígado graso. Luego cualquier profesional de la salud, médico, el que sea, dice, sí, la fructosa está en las frutas. Luego, ojo con las frutas porque te pueden dar hígado graso. Y no, resulta que la fructosa también hace parte de los alimentos ultraprocesados añadida en la sacarosa, porque hace parte de esa sacarosa. Entonces esa es la parte como que no se desglosa y es tan difícil comunicar en términos de educación. Entonces es más fácil decirle a la gente, no coman frutas porque eso es azúcar. Y luego tenemos entonces el otro lado de la restricción, mala relación con las frutas, con la comida en general y bueno, problemas de salud relacionados con restringir las frutas. Sí, como volvemos al extremo, como, bueno, te da eso, entonces quítalo. Y la gente no se pregunta. Exacto. Bueno, y si alguien quiere empezar a comer mejor mañana, ¿cuál será el primer paso que tiene que dar y por qué? Yo siempre les digo, hagan pequeños cambios a los que sean fácil de adherirse, porque el problema cuando la gente quiere hacer un cambio en alimentación es que lo ven como tengo que hacer un giro de 180 grados y tengo que cambiar mi vida por completo. Es como, bueno, si tú todos los días te sientas a desayunar, ¿qué color tiene tu plato? Es lo primero que les digo. Vamos a empezar a poner color en tu plato. No, yo no como frutas. Vamos a incluir una fruta en tu desayuno. ¿Y cómo está tu almuerzo? ¿Dónde viene el color? De las verduras. Incluye verdura. Ese es el primer cambio. La fibra es un súper nutriente. A veces la gente se basa en qué tengo que empezar a quitar. Y yo digo, empecemos porque qué tienes que empezar a poner, qué te está faltando. Entonces ahí, ese es como el primer cambio que yo siempre les digo. Fruta y verdura, ¿dónde están en tu alimentación? ¿Sí? Y de a poquitos, como baby steps que van generando un gran cambio. Bueno, hay que poner colores en sus platos en su vida. Completamente. ¿Y tú sigues todos los consejos, personalmente sigues todos los consejos que das? ¿Que yo misma doy? Sí. Sí, sabes que yo siento mucha coherencia, o sea, hay que ser coherentes. Uno de los consejos que yo doy, por ejemplo, es cómete ese helado sin culpa, con moderación y con conciencia. Y siempre le digo a mis pacientes, nos podemos encontrar en una heladería o en una pizzería y no va a ser un misterio que me encuentres allí. Hay coherencia. Si yo te digo haz ejercicio, yo lo hago. Si yo te digo evita las bebidas azucaradas, yo lo hago. Siento que tiene que haber mucha coherencia porque hay más conexión con lo que quieres enseñar. Es genuino, es real. Definitivamente sí. Bueno, y dijiste que en tu equipo hay una psicóloga que tiene que ver la nutrición y la psicología. Todo. A veces nosotras las nutricionistas por molestar decimos como, hoy hice consulta de psicología. Y entonces, cuando yo empiezo a trabajar en consulta, nutrición en movimiento, y empiezo a ver a tantas personas con tantos problemas de relación con la comida, conductas de riesgo, trastornos de la conducta alimentaria, eso no se trabaja solo. No puedo trabajar sola como nutricionista. Entonces dije, necesito tener un psicólogo o psicóloga en mi equipo. Lo necesito.
Y desde que yo empecé, tengo psicólogo en mi equipo. Siempre, 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 siempre. Porque la conducta alimentaria tiene que ver con la psicología de la alimentación. Entonces, yo necesito el apoyo de psicología siempre. Son ligados y uno no va con el otro y por eso Absolutamente. hay una psicóloga. ¿Y qué opinas? Pues hablaste de trastornos y todo alimentarios. ¿Qué opinas de los apodos que uno dan como que es súper común, como gordita, flaca? Sí. ¿Qué opinas de eso? Es que no debería pasar, ¿sabes? Lo que pasa es que normalizamos mucho hablar del cuerpo, opinar del cuerpo y por ende pues hacer unas burlas, por más inocentes que sean, las hacen incluso los mismos padres a sus hijos. Luego entonces se normalizó absolutamente. Sí, es Los como muchas veces tíos, por querido. exacto. Ay, mira esos cacheticos, esos gorditos, cómo te ves de gordita, cómo mira, porque entonces empieza ya a perpetuarse como ese referirse al cuerpo del otro. Se volvió chiste, se volvió normal, pero no es sano. Y para muchas personas es muy doloroso, pero como tocó acostumbrarse al chiste, pues nadie, por lo general, pone el límite de decir, mira, no me gusta que me digas así. Sí, es como tan común que decir que no me digas así. Seré Es yo como... la complicada por decir que no me digan gordita, pero no debería pasar. Sí, será mejor como quitarlo un poco del vocabulario del día a día. Totalmente. Pues. Bueno, en Locali siempre nos enfocamos en lo que se produce en Cali, lo que viene de Cali. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo crees que la cultura o de dónde venimos afecta lo que consumimos? Muchísimo. Digamos que más que afectar es que impacta. Está 100% relacionado. No comemos igual en Cali que como se come en la costa o en Bogotá, ¿sí? En Pasto. La cultura alimentaria nosotros la estudiamos, por ejemplo, en la carrera y se le da muchísima relevancia a eso, es de dónde venimos y la importancia también que tiene desde el punto de vista hedónico, el que yo me tome una lulada, que sí, la lulada tiene azúcar, entonces podría considerarse una bebida azucarada, pero tiene yo tengo un profundo amor por la lulada porque me acuerda a mi mamá, ¿no? Entonces, es como emocional. claro. Entonces yo decir, no, la lulada es mala porque tiene azúcar, estoy negando mis raíces. Una empanada es frita, ¿por qué no? Pero allí entonces entra ese matiz de grises de entendamos esa cultura alimentaria y al mismo tiempo con conciencia, no me puedo comer 20 empanadas en una sentada, ¿sí? Pero es supremamente relacionado con cómo decidimos nosotros comer. La cultura tiene mucho que ver y es lindo, ¿no? Es parte de nuestra raíz, no lo podemos negar. Sí, sí. Y eso lo sentí mucho yo, pues como siendo francesa y estudiando nutrición, lo sentí mucho como llegando aquí, pues las reglas un poquito de nutrición cambian porque pues no es los mismos hábitos, la misma manera de consumir, de tener relación con la comida, entonces estaba como un poco como, uy, hay un shock ahí pues la cultura afecta muchísimo. Exacto. Y también, como tú lo dices, lo afecta porque dependiendo de la cultura alimentaria también, qué tan seguido se consumen este tipo de alimentos en el tipo de preparaciones, sí que podría afectar la salud de esas poblaciones, ¿sí? Culturalmente, en la costa normalmente y aquí en Cali, las frituras son mayores, el consumo es mayor de fritos. Luego eso sí nos pone en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Entonces sí podría afectar también. Sí, sí, como si pues por lo frito, por ejemplo, en Francia no consumimos casi frito o pues papas fritas y ya pues poquitas. Y aquí pues nosotros vemos mal el frito, como es malo consumir frito. Y aquí me parece que es más como ven súper mal el pan, que nosotros consumimos un montón de pan y es como estos pues como tu cultura es tan pues es diferente, entonces tienes visión diferente de lo que estás consumiendo. Bueno, y entonces ¿me puedes decir, perdón, cuál es la relación del caleño con la alimentación en general? ¿Cómo lo ves? Pues es un poco difícil porque es muy general. No, es una pregunta bien interesante. Yo siento que el caleño, digamos que tiene una relación positiva con la comida en general, ¿sí? O sea, el caleño es rumbero, el caleño es alegre, el caleño es...
y siento que la comida es como así, ¿no? Sí, como abundancia. Toda. Y hace parte de esa cultura también muy nuestra, donde todo la fiesta y todo lo que sucede, pues también pasa alrededor de la comida y pasa en muchas otras culturas. Pero sí, siento que el caleño además, pues hasta ahora estamos teniendo como una visión un poquito más amplia de la gastronomía, ¿sí? Porque la gastronomía aquí en Cali y el Pacífico tiene un boom en los últimos 20 años súper interesante y empieza la gente pues como a interesarse un poco más en esto, cuando en Bogotá, Medellín, incluso en la costa uno ya veía que había más cultura alimentaria, ¿sí? Alrededor de fusión de diferentes sabores. Aquí todavía estábamos como muy en la casa, pero ya en los últimos 20 años uno ve este boom Sale de, más. de gastronomía y de salir a probar estas cosas diferentes. Cambió entonces los hábitos de consumo desde que llegó estos nuevos restaurantes, nueva gastronomía a Cali. ¿Y cuáles son los hábitos buenos que deberíamos mantener y las malas que ya no deberíamos hacer? Yo creo que más que el caleño, como el colombiano en general, nosotros somos millonarios, yo digo, porque nosotros tenemos una variedad disponible en frutas y vegetales que no tienen en otros países, tú lo sabes. Como francesa, sabes que en Europa, incluso en Estados Unidos, no tienen la gran variedad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguir aprovechando esto de tener frutas de diferentes tipos durante todo el año. No son frutas, sí hay más de temporada, pero uno puede comer piña, naranja, banano, fresas, cuando quiera. Y eso es algo que nosotros no deberíamos cambiar y deberíamos seguir aprovechando. Lo mismo con los vegetales, esa diversidad natural de alimentos que nosotros tenemos disponible. ¿Qué se podría empezar a replantear un poco? Como la frecuencia y la cantidad en el consumo de alimentos. Vuelvo y te digo, las frituras, eso hay que replantearlo. Pero no se tiene que perder. Sí, porque igual es parte de la cultura. Entonces. Claro, ahora hay formas desde la dietética que uno puede conservar el alimento como tal, pero modificar la preparación para que sea más saludable. Por ejemplo, en el colegio de mis hijos que estoy haciendo un programa de cambios de hábitos, que las empanadas, y yo dije, pues pincelen las empanadas con un poquito de aceite y las meten al horno y verá que eso queda igualito. Y efectivamente. Entonces no hay que dejar de comer empanadas, de pronto hay que cambiar la forma en la que las estamos consumiendo. Ajá. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de consumir productos de aquí, locales, y que están producidos cerca? Mira, eso tiene toda una cadena de beneficios, ¿sí? Una cadena de sostenibilidad. Y en términos de salud, de lo positivo que es que tú comas más fresco, es decir, que el alimento haya pasado menos tiempo entre el cultivo, el transporte, el almacenamiento hasta que llega a tu casa. Entonces, al ser local, literalmente estás consumiendo más fresco y estás apoyando a ese pequeño campesino o a esa persona que produce, que está cerca de ti y luego tú beneficias a tu propia comunidad. Es una cadena biosostenible que sería el mundo ideal para todos poder comer así. Por ejemplo, no valoramos nosotros tanto los productos exóticos, pero aquí lo tenemos frescos, deliciosos, nos saben tan diferente aquí que allá, que pues lo que decías, hay que consumir frutas y aprovecharlos que vienen de aquí. Exactamente. Bueno, y si nos enfocamos un poquito en las redes, que tú estás muy presente en redes, según tu punto de vista o tu experiencia, ¿cuál es el impacto de las redes sociales en los hábitos alimentarios? Es muchísimo, es que en este momento es como el principal canal de comunicación al que las personas consultan y acceden, tanto para bien como para mal, porque no hay quien controle lo que se está diciendo allí. Luego cualquier persona puede salir a decir cualquier cosa. Entonces eso es muy peligroso. Y en nutrición, pues, todos los días lo vemos. Entonces por eso es que cada vez necesitamos más personas bien informadas, ojalá profesionales, hablando o educando sobre nutrición, pero haciéndolo bien, haciéndolo con rigor.
Y eso es como veo yo las redes sociales. Y cada vez ojalá hayan más nutricionistas, más médicos bien preparados en nutrición hablando de esto. O profesionales de la salud en general. Eso es lo que te decían tus amigas cuando empezaste, como tú tienes el conocimiento, Total. eres la que lo debería hacer y no cualquier persona dando consejos. Exacto. Bueno, ¿y te sientes como presión por ser el ejemplo perfecto? A veces sí, pero como te decía ahorita, como yo no muestro nada que no sea verdad. Pero sí, porque incluso a veces la gente me dice como, ay, yo quisiera ser como tú, que haces ejercicio todos los días y que comes súper bien. Y yo como, yo sí hago ejercicio, pero hay días en los que no hago ejercicio. Yo sí como bien, pero hay días en los que como diferente y no significa que no lo esté haciendo bien, pero la gente te idealiza un poco, ¿no? Ay, ¿cómo haces para tener ese cuerpo después de 2 hijos? Y yo, una cosa es la que tú ves en esa foto y otra cosa es cómo yo me veo en cualquier momento de la semana, del día, o, ¿sí? Te idealizan un poco. Sí, a veces se siente presión, pero yo trato de ser lo más real y posible y también mostrar como cuando uno no está bien. Porque hay esa presión, sobre todo en la mujer. Ay, ella siempre todo es perfecto. No, nada es perfecto. Sí, es por eso también que pues hay peligro en las redes sociales, lo que decías, porque tenemos referencia a veces falsa y es importante ser auténtico en la comunicación para que la gente pues tenga un referente pues real y no una imagen real, falsa. Exacto, que siento que nos hace falta mucho en este momento. ¿Y qué has aprendido entonces sobre ti misma siendo mamá, emprendedora, nutricionista? Yo en estos días estaba pensando justo en eso y dije, lo que más he aprendido es que es la fortaleza que puedo llegar a tener. Es como demostrarme a mí misma que cuando viene ese pensamiento saboteador, ¿no? De no vas a poder, de pronto esto te va a quedar grande, y es volver atrás y ver cómo como mamá, como empresaria, como esposa, como amiga, como hija, como todos estos roles, como autora, sí se puede y se puede sin necesidad, porque a veces la gente me dice, ¿tú cómo haces? ¿Te debes matar? Y yo, no. Sabes que cuando yo trabajo yo no siento que me estoy matando y que estoy dejando de vivir y que estoy dejando. Yo considero que lo que más he aprendido en esto es a llevar un balance perfecto en, afortunadamente hago lo que me encanta y me apasiona, entonces yo no sufro trabajando. Pero al mismo tiempo yo sé que yo el fin de semana me desconecto al 100%. A veces tengo que hacer algo, sí, pero creo que he aprendido de mí misma a delimitar muy bien los tiempos que son importantes y dejar de correr un poquito. A veces siempre corro, pero bien. Y a balancear pues tu vida privada, personal y profesional. Total. Bueno, estamos llegando al final. ¿Hasta dónde quieres llevar, nutrición en mi movimiento y pues tu marca personal, Lina Valencia? Hay un propósito y es como más que la fama, más que el crecimiento económico. Hay un propósito muy profundo detrás de esto, de crecer, y es poder llegar a más personas con esta filosofía, ¿sí? Del equilibrio. Cuando hablamos, por ejemplo, de los adultos, en cómo se alimentan y cómo deciden y su relación con la comida. Pero también un propósito que encontré yo, que fue muy bonito. Yo encontré un propósito de vida en la nutrición materno-infantil. Yo hice un diplomado que se llama Somos, y lo recomiendo un montón, diplomado del ser. Ok. En un momento de mi vida muy, muy oscuro, por decirlo así. Estaba con mi segundo hijo, él no dormía, tenía un trastorno del sueño, luego no dormíamos, y eso causó un montón de, el no dormir, mejor dicho, causó un montón de desequilibrios en la casa, en el hogar, en todos, y en mí principalmente. Yo hasta me enfermé un poco, me dieron esos ataques de pánico que yo decía, ¿cómo es eso? Cuando la gente decía, tengo un ataque de pánico, yo decía, ¿eso cómo será? Lo empecé a sentir. Entonces, mejor dicho, eso fue un año de revolcón y fue el mismo año en el que yo publiqué mi libro. Ok. Uh-huh. Ese año yo empiezo a hacer ese diplomado porque yo sentí como esa necesidad de bajar un poco y empezar a entender mis habilidades blandas cómo estaban, ¿no?
liderazgo, comunicación. Sí, este diploma era sobre eso. Sobre esto. Ajá, ok. Y el último módulo era propósito de vida. Y fue una construcción increíble porque yo en medio de mi maternidad y el año más difícil de la maternidad, 2 niños pequeños, uno que no dormía, otro que tenía celos y que estaban retadores los dos, toda la dinámica familiar y al mismo tiempo uno intentar sobrevivir y tener una vida saludable, ¿no? Y encontré que mi propósito de vida estaba en llegar a otras mamás para enseñarles a alimentar a sus hijos en medio de este caos. Y ahí es donde yo digo, ¿a dónde quiero llevar Nutrición en Movimiento? A todas las familias que más podamos. Esa es la respuesta. Países, números, no tengo ni idea. Simplemente queremos llegar a más familias. Bueno, y me haces una transición muy bien porque estás empezando con un nuevo proyecto, que tu aplicación, que es justo pues para eso, para llegar a más mamás a acompañarlas en el momento de la alimentación complementaria. Totalmente. ¿Nos puedes contar más un poquito de Nido? Nido es otro hijo. Uno más, que no duerme. Él duerme. Ese sí duerme. Bueno, yo creo que no duerme porque mi socio está en España, entonces mientras yo duermo, él no duerme y yo mientras... Nido nace porque realmente fue como una sincronía entre un amigo mío del colegio de toda la vida, un gran amigo, Juan Bernardo, y él está en España y empieza a trabajar un montón, desarrollo de tecnología y desarrollo, bueno, un montón de cosas en ese mundo de la tecnología y startups. Y yo acá con la nutrición a todo dar, libro, esto, lo otro. Y él me dice un día como, ¿vos no has pensado en desarrollar una aplicación? Y yo, claro que lo he pensado, pero no tengo la plata, no tengo el tiempo, no sé cómo hacerlo. Y él me dijo, yo tengo el tiempo para trabajarle a esto y vos tenés el conocimiento. Entonces, yo invierto mi tiempo, vos invertís tu tiempo, nos juntamos y hagamos algo. Entonces empezamos a botar corriente desde principios de año y ya en agosto nos pusimos como más, ya le dimos como, porque era de nutrición, pero ¿qué de nutrición? Para deportistas, para las personas que quieren alimentarse mejor, adultos en general. Y le dije, no, está en las mamás. Necesitamos llegar a las mamás. Ya con este tema del propósito de vida mío, todo. Y me dijo, dale de una. Yo le dije, yo tengo toda la información, o sea, ya la tengo acá. Ya escribí un libro sobre este tema, pues veo pacientes todos los días y repito lo mismo, pues llevémoslo. Además, porque no todas las familias tienen acceso a educación de este tipo, o sea, cómo empezar a alimentar a un bebé, cómo darle los alimentos a un bebé desde el primer día que empieza a comer. Y esa etapa de alimentación complementaria se llama así, desde los 6 meses que empieza a comer hasta los 2 años, es fundamental para la salud del ser humano, porque ahí estableces tus hábitos de alimentación. Luego, si mucha gente no tiene acceso a hacerlo bien, quiere decir que tenemos niños malnutridos, pues o las formas no están bien, y el cómo y el qué y todo. Por la falta de información. No Falta de información. Sí, y a pesar de que tú ves un montón de cursos online y todo, pero yo dije, esta es una forma de democratizar la nutrición infantil, porque no todo el mundo puede pagar la consulta particular conmigo o con otras nutricionistas, y realmente yo como atiendo mamás en otros países, España, en Europa en general, en Estados Unidos, me dicen, es que no me dicen nada. O sea, ni el pediatra ni la enfermera, o sea, me pesan y me miden al bebé, dele esto y ya. Yo quiero más información. Luego todo el mundo tiene esto y esa información queda a un clic, que así le dije yo. Nido es información para la alimentación de tu bebé, un clic. Entonces empezamos a trabajar y lo sacamos. Nace Nido para enseñarle a las familias a alimentar bien a sus bebés desde la primera cucharita hasta que cumple los 2 años. Y la idea es seguir metiendo información después de los 2 años porque hay otros dolores, ¿no? De la nutrición infantil. Entonces, Nido es otro hijo que busca precisamente llegar a más mamás o familias en general. Sí, porque es un mundo muy turbio y la gente no sabe cómo empezar así. Total, hay muchas dudas. Así tiene la herramienta. Ajá. ¿Y cómo funciona? Entonces es como una suscripción mensual al año.
En este momento es una aplicación web, pero este año ya seremos una aplicación nativa o aplicación móvil que tú te descargas en un App Store y ya queda en tu celular. Por ahora, con un enlace te lleva a la página, ahí te suscribes y el primer mes es gratis, el primer mes para que tú explores la ruta. Es importante que tu bebé ya tenga 6 meses para tú empezar a explorar la ruta, porque los bebés en general deberían empezar a comer a partir de los 6 meses, no más allá de los 6 meses. Entonces, si tú entras a la app y tu bebé tiene 3 meses, pues todavía no vas a encontrar la información, porque la app funciona y se alimenta con la edad de tu bebé. Tú pones la fecha de nacimiento y cada mes te va mostrando una ruta, un camino. Te va diseñando un menú día por día que le debes dar. Ese menú te lleva a cada preparación de alimentos, cómo hay que prepararlo, cómo hacer un avance de textura, cómo pasar de papilla, puré a trocitos. Entonces es un montón de información y la idea es que ya también estamos trabajando con una coach de sueño para meter información o agregar información sobre el sueño del bebé. Muy integral. Muy completa. Muy Y completo. actividades también vamos a tener. Entonces son como 3 pilares fundamentales en la aplicación: nutrición, sueño y actividades para los bebés. Bueno, sí, ya me inscribí, que no tengo hijos, pero me inscribí para ver qué era. Excelente, me encanta. Imagínate un hijo que tenga 6 meses. Sí, ajá, hay que imaginarlo. Bueno, me gusta que recomiendan libros en Locali. ¿Qué libro nos recomendaría leer? ¿Qué te parece que todo el mundo debería enterarse de este Hay libro? un libro espectacular que se llama Hábitos Atómicos. Ajá. Es increíble. Y junta justo lo que acabas de decir, que todo es como paso a paso, ¿no? Que un Es cambio a la vez. Exacto. El entorno. Me encanta cómo el autor toca, James Clear habla tan clarito de cómo el entorno impacta absolutamente tus decisiones a la hora de comer y que no solamente la fuerza de voluntad es lo que define cómo comemos. Sí es importante, pero no todo el mundo tiene esa fuerza de voluntad. Luego el entorno debería ser saludable. Luego los cambios deberían ser atractivos para ti para lograr hacer un cambio de hábito. Debería ser fácil, contrario a lo que la gente siempre piensa. Es que el cambio que tengo que hacer es así súper complicado. Eso te genera más resistencia al cambio, luego menos adherencia. Ese libro es espectacular. Ese libro... Y toca mucho el tema de la nutrición, porque la alimentación es uno de los hábitos más difíciles hoy en día de tener, una buena alimentación. Uh-huh. Sí, como pues tenemos tanta información por todo lado que es como, bueno, este día voy a comer así, pero si es tan extremo, pues no lo puedes seguir. No es sostenible. Paso a paso y leemos Hábitos Atómicos. Muy bien. Gracias por la recomendación. Y Juguemos a comer. Ah, eso, cuéntanos. Juguemos a comer es un libro que... Porque eres autora también. Sí. Juguemos a comer es un libro que habla de la alimentación materno-infantil. Digamos que el primer capítulo es una introducción con información súper valiosa sobre nutrición en el embarazo y el segundo capítulo empieza a hablar de nutrición, alimentación complementaria. Es la nutrición del bebé que empieza a comer. Una guía paso a paso también para que las familias sepan cómo alimentar a sus bebés. Y el tercer capítulo es el de los dolores de la alimentación de los niños. El niño que no quiere comer, el niño que empieza a ser selectivo. Y luego tocamos como desmitificando conceptos que hay también en la nutrición infantil y un recetario que es el último capítulo que lo hice con Alejo, con mi hijo mayor, que le encanta cocinar. A Samu no le gusta cocinar mucho, pero Alejo desde que tiene un añito en pandemia empezamos a cocinar y ahí es que empiezo yo con el tema de las recetas desde antes, pero con las recetas de bebés y niños fue en plena pandemia con él y empecé a guardar esas recetas y ahí están plasmadas en un libro 3 años después que se publicó en el 2023. Juguemos a comer. Bueno, muchas gracias. Ya viene la segunda edición. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Sorpresa. Sorpresa. Pero está en camino. Sí. Bueno, chévere. Bueno, como decía al principio, ya estamos en enero y es el momento que muchos estamos tomando nuevos hábitos. Uh-huh. Entonces, si nos podrías dar 3 consejos para empezar de la mejor manera este año. El primero definitivamente es que si vamos a empezar este año o van a empezar este año con un cambio, vean ese cambio como un cambio estructural, es un cambio de vida. La alimentación no es una dieta de 30 días,
es un hábito para toda la vida, es lo que le decimos a los pacientes en la consulta. Esto que vas a empezar a hacer aquí no es por 30, ni por 60, ni por 90 días. Son cambios por el resto de tu vida. Luego piensa que tienes que disfrutar estos cambios y no te castigues. Ese es el primer consejo, ¿no? No hagas una dieta por unos días. Empieza a hacer cambios estructurales en tu alimentación y empieza a disfrutarlos. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es enfocarnos más, como te decía al principio, como en qué me está faltando en mi alimentación. Me falta fibra, me falta agua, o en mis hábitos en general, me falta moverme más, me falta tener más tiempo para mí. Y por último, Como agregar algo y no agregar quitar. algo más porque cuando te enfocas en lo positivo vas mucho mejor, ¿no? En vez de, yo tengo que dejar de comer, tengo que dejar esto, qué pesar que tengo que dejar de Ay, comer. Lina me dijo eso, qué pereza. Pero Sí. es realmente, es cómo enriquecemos más la alimentación. Y por último es salirse de esos extremos, ¿no? Del todo o nada, del blanco y negro, sino entender un poco que la alimentación saludable es un predominio de alimentos nutritivos con un poquito de toquecitos de alimentos que te generan placer y que no haya culpa después de comerlos. Eso es como las 3 cosas que yo digo fundamental para que tengas una sana relación con la comida y para que comas bien. Bueno, y no son solo para el año nuevo, son para siempre. Para siempre. Ajá, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde podemos seguirte y seguir lo que pasa en Nutrición en Movimiento, ir a consultas o el mercado, porque también hay un mercado en Nutrición en Movimiento? A ti muchas gracias por la invitación. Nuestras redes sociales son @Nutrición en Movimiento. Así estamos en Instagram y Facebook. Lina Valencia NEM, NEM, que son las siglas de Nutrición en Movimiento. Esa es mi cuenta personal en Instagram. Y también estamos ubicados en nuestra sede física en la ciudad de Cali, en el barrio Granada. Allí tenemos los consultorios y también un mercadito local donde tenemos productos saludables, nutritivos, algunos de ellos orgánicos, pues con diferentes propiedades que la gente busca mucho, que hacen parte también de ese querer alimentarme un poco mejor. Listo, pondría todo en la descripción. Me gusta cuando llegamos al final del episodio, no sé si has escuchado los anteriores, pero que hay alguito para regalar a los que escucharon el podcast, que llegaron hasta el final y que hay como, wow, una sorpresita. ¿Qué podrías regalar a los oyentes? Bueno, puedo regalar mi libro, puedo regalar un libro para el que quiera. Juguemos a comer. Pues, ¿Alguna mamá que esté por aquí viéndonos? Claro que sí. Podemos hacer como un concurso. Un concurso, claro. Que claro comentan que les inspiró el podcast. Exactamente, como qué fue lo que más les inspiró de este podcast o lo que más les gustó, la historia más curiosa que escucharon hoy. Claro Listo, que sí. Bueno, muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿A quién me recomendarías invitar para el próximo episodio y qué le preguntarías? Un caleño, pues, o alguien en Claro. Cali. ¿Sabes quién es un personaje bien interesante aquí en Cali? Que también tiene que ver mucho con la gastronomía y como la cultura, la biodiversidad. Se llama Diana Bustamante. ¿La conoces? No. Ella es la creadora de Yo Creo en Cali. Listo. Es porque no conocía su apellido. Y Aluti es su usuario en Instagram, Diana. Ella sería una invitada bien interesante. Y está, pues, con su cuenta mueve mucho lo que está pasando en Cali, informa mucho. Exacto. ¿Y qué le preguntarías? ¿Cuál sería su próximo proyecto para Cali? Debe haber muchos. Seguro. Listo. ¿Y con qué mensaje te gustaría cerrar esta conversación? En general, soy una caleña de corazón, por eso me devolví a mi ciudad. Me devolví a emprender acá. Creo en Cali 100%. Creo que es una ciudad que se ha golpeado muy duro, pero que tiene una gente muy linda. Y mi mensaje es que todos deberíamos tener un poquito más de amor por Cali y sentido de pertenencia, porque es la única forma en que esta ciudad podrá salir adelante. Yo poniendo mi granito de arena como nutricionista, trabajando por la salud y bienestar de los caleños y de muchas otras personas, pero creo que es importante que entre todos saquemos a Cali adelante. Pero la única forma es queriéndola y teniendo más sentido de pertenencia por esta ciudad.
dar amor a Cali. Total, lo necesita. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Lina. A ti, muchas gracias. Estuvo espectacular esta invitación. Bueno, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias a Lina por tomarse el tiempo de conversar conmigo. Este momento lo esperaba desde hace mucho. Ya lo sabes, la alimentación es un tema que me apasiona. Y Locali no tendría sentido sin hablar de nutrición, y menos sin hacerlo con Lina, que es una verdadera referente de este mundo aquí en Cali. Gracias también a Lina por compartir su camino hasta encontrar su pasión. Nos quedó muy claro que su misión es ayudar a las personas a mejorar su relación con la comida y especialmente acompañar a las mamás a alimentar a sus hijos. Como ella misma lo explica, la alimentación complementaria, que va desde los 6 meses hasta los 2 años, es una etapa clave. Es ahí donde se construyen los hábitos alimentarios que nos acompañarán toda la vida. Lina también nos recuerda algo fundamental. La alimentación no es una dieta de 30 días, es un hábito para toda la vida. Así que si quieres empezar 2026 con nuevos hábitos, míralo como un cambio profundo y estructural, un verdadero cambio de vida y no como algo a corto plazo. Ve paso a paso y cambia la mirada. No piensas en lo que vas a quitar de tu alimentación, sino en todo lo que puedes añadir, en lo que te hace falta. Ponle colores y variedades a tus platos. Pero sobre todo, haz pequeños cambios. Disfruta el proceso y no te castigues. Muchas gracias por escuchar Locali. Si te gustó este episodio, te invito a dejar 5 estrellas en la plataforma donde estás escuchando, suscribirte al podcast Locali y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en 15 días para un nuevo episodio. Este proyecto lo hago por Cali y por los caleños para que juntos aprendamos a valorar lo hecho en Cali.